Muy buenas tardes a todos los que nos siguen desde Europa y muy buenos días y un cordial saludo a muchos que también nos siguen desde América, desde la Viña Joven. Saludamos también a otros hermanos y hermanas que nos están siguiendo desde otras latitudes. Sabemos que nos están siguiendo muchos misioneros y misioneras que son de habla española, que están en algunos países de África y también incluso desde Asia. Así que sed todos muy bienvenidos de corazón y muchas gracias por uniros a este acto en el que vamos a presentar el nuevo documento de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, que ha aparecido bajo el título El don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia. Para la Editorial Claretiana de España es un privilegio y es un motivo de alegría ciertamente poder ofrecer este espacio digital de presentación de este nuevo documento dirigido a la vida consagrada, aun en medio del dolor en este tiempo por las pérdidas humanas que ha causado la pandemia. El confinamiento que hemos llevado o que estamos llevando todavía nos ha obligado a familiarizarnos más con las tecnologías de la información y nos posibilita que podamos hacer una presentación de este tipo y que la presentación tenga una gran difusión. Estamos contentos, pues, aún en medio, como digo, de la difícil situación, de poder ofrecer nuevamente este servicio a la vida consagrada de habla española. Permitidme que antes de que nos centremos en el tema que nos trae aquí hoy, tenga un recuerdo especial para todas aquellas personas consagradas, hermanos y hermanas nuestras, que nos han dejado en este tiempo debido al coronavirus y a las circunstancias quizá colaterales de la pandemia. Que vaya para todos los que les lloran, los que les lloráis en vuestras comunidades, nuestra más sincera condolencia, nuestra solidaridad y nuestra oración. Que sirva esta mención como un recuerdo y homenaje también a ellos. También tenemos presentes, por supuesto, a cada uno y a todos los que han fallecido también por esta circunstancia, no solo a las personas consagradas, y seguramente muchos cercanos también a nosotros. Pero como decía, hoy nos trae aquí la presentación de un documento de la Iglesia. Se trata de, como he dicho, del último documento de la CIRSA, que ha aparecido con la categoría de orientaciones bajo ese título ya mencionado. Un documento que quiere salir al paso de los abandonos en la vida consagrada con la intención de proponer algunas líneas de acción y de acompañamiento que nos sean útiles a todos. En la presentación nos van a acompañar personalidades importantes de la vida religiosa de todo el mundo. Por un lado, contamos con el presidente y con la presidenta de las Uniones Internacionales de Superiores y Superioras Generales, con el jesuita Arturo Sosa y la claretiana Yolanda Kafka. Por otro lado, nos acompañan también Mariña Ríos, de la Compañía de María, actual presidenta de la CONFER de España, y también el hermano marista Emili Turu, actual secretario de la Unión General de Superiores Generales. Como pueden ver ustedes, tenemos un plantel de primera para abordar la temática a la que se refiere este documento que vamos a tratar en este rato, que vamos a estar juntos. Esperamos que nos sirva para enfocar bien su posterior lectura personal y el trabajo en nuestras comunidades y en nuestras congregaciones. Nos ayuda con la parte técnica y con la realización de este encuentro Católicos en Red, una institución que se dedica a ayudar a otras instituciones de Iglesia en cuestiones de comunicación y de marketing para publicitar mejor nuestras actividades y llegar a un público más amplio a través de las redes y de las tecnologías. Al finalizar la presentación os dejaremos su referencia por si necesitáis sus servicios, que como veréis son de gran calidad. Antes de ceder la palabra a nuestros invitados, brevemente deciros algo sobre la circunstancia y la estructura del documento que presentamos. Este documento
es fruto de la asamblea plenaria de la CISBA que tuvo lugar a finales de enero, del año 2017 y que abordó esta cuestión con no poca preocupación. El texto consta de una introducción, de 3 partes y de una conclusión. La tercera parte del documento no la vamos a abordar expresamente, pues es una parte más técnica referida a cánones del Código de Derecho Canónico que incluye las últimas modificaciones de la normativa referida a la vida consagrada sancionadas por el propio Papa Francisco el año pasado. Vamos a abordar con nuestros invitados el resto del texto, refiriéndonos tanto al análisis que el documento hace sobre la cuestión de los abandonos, así como a estas propuestas que la Congregación para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica nos hace para dar mejor respuesta desde el discernimiento a las necesidades individuales y comunitarias con respecto a esta cuestión que tratamos. Después de las intervenciones de los invitados, vamos a tener un tiempo para las preguntas que desde ya podréis ir escribiendo en el chat de esta transmisión. No sé si nos dará tiempo a responder a todas, ya sois muchos los que os estáis uniendo a través tanto del canal de YouTube como de los diferentes canales de las redes de Facebook, tanto del Instituto de Vida Religiosa como de la CONFER, como de la Unión de Superiores Generales o también de la editorial. Pero vamos a intentar hacer una selección por lo menos de algunas de estas preguntas. Así que queda abierto pues este chat durante toda la transmisión. Y sin más, comienzo dando la palabra al hermano Emili Turú, que como bien saben ustedes ha sido superior general de los hermanos maristas al menos durante 2 cuatrienios. Actualmente ofrece su servicio desde Roma como secretario general de la Unión de Superiores Generales. Desde su profundo conocimiento de la vida consagrada nos va a ofrecer una visión general del documento. Así que muchas gracias, hermano Emili. Cuéntanos tu visión general del documento y tus impresiones. Muy bien, pues buenos días, buenas tardes. Gracias, Fernando, por la introducción. Como él dijo, yo voy a hacer un poco de visión global del documento. Ya se dijo, en primer lugar, que es un documento de la Congregación para la Vida Consagrada, que es fruto de una plenaria. Para aclarar un poco el concepto, plenaria significa que en cada congregación, en cada dicasterio del Vaticano, hay un grupo que está formado normalmente por el cardenal presidente del dicasterio, de la congregación, el secretario, los subsecretarios y luego hay pues obispos, arzobispos, cardenales, representantes de la curia o de otras diócesis del mundo, de los 5 continentes, y en este caso también un grupo de superiores generales. En ese caso yo estaba también participando en esa plenaria representando a los superiores, como uno más de los superiores generales participantes, y por tanto estuve participando de esta preocupación a la que ha aludido Fernando. Eso nos da ya el porqué del tema. Efectivamente, eso se podía seguir perfectamente durante esa plenaria. En el dicasterio existe una gran preocupación por el número de religiosas y religiosos que dejan la vida consagrada. Monseñor Carballo, que como saben es el secretario de la Congregación de Religiosos, en un artículo que escribió en Observatorio Romano, decía que entre 2008 y 2012, esos son 5 años, el promedio anual de personas que dejan la vida religiosa, decía, es alrededor de 3.000. Dice, seguramente sería algo más de 3.000. Claro, si pensamos 3.000 personas anualmente y calculamos el promedio diario, eso significa que tanto el secretario como el cardenal pues tienen que firmar algo así como 10 documentos diarios de personas que dejan la vida religiosa. Si yo tuviera que firmar 10 papeles diarios, creo que al final tendría la impresión que la vida religiosa se está hundiendo.
Esto me ayuda a situar un poco las cosas en un contexto más amplio. Yo creo que la preocupación es normal, es sana, pero desde luego no hay que caer en el alarmismo, sin quitar importancia al tema que lo tiene. De hecho, en el documento se habla, citando al Papa, dice, hemorragia que debilita la vida consagrada y la vida misma de la Iglesia. Esto, el documento lo pone en la introducción, citando al Papa, como decía, en sus palabras a la plenaria, en esas palabras que normalmente alguien le prepara, según normalmente él dice, ¿no? Él dice, bueno, esto es lo que me prepararon, ahora voy a hablar yo así directamente con ustedes, ¿no? De hecho, esa frase, hemorragia que debilita la vida consagrada y la vida misma de la Iglesia, fue el titular de todas las publicaciones, porque es un gran titular realmente, ¿no? Entonces, vida nueva, alfa y omega, en fin, estuve consultando ahora recientemente, incluso periódicos de provincias tomaron esa frase, hay que parar la hemorragia que debilita la vida consagrada. Si ponemos las cosas así en un contexto más amplio, 3.000 personas anuales es algo así como el 0,3% de la vida consagrada. ¿Se imaginan que en lugar del titular hemorragia que hay que parar, se hubiera puesto el 0,3% de miembros de la vida consagrada lo dejan anualmente? O 3 de cada 1.000. Que esto lo hubieran dicho después del Vaticano II, cuando a lo mejor entonces se podía hablar de hemorragia, no sé, pero desde luego hoy parece un poco exagerado. Y eso me hace pensar en otra cuestión, ¿no? Algunas reflexiones que me vienen desde la globalidad del documento. En primer lugar, es sobre el vocabulario. Ya ahora lo decía a propósito de esto de la hemorragia y tal, y me parece que nos podría ayudar a pensar en qué manera percibimos y vivimos las salidas de la vida consagrada. Normalmente eso se refleja en el vocabulario que usamos. Entonces, ¿qué dice de nosotros el hecho de que usemos, por ejemplo, palabras como hemorragia o incluso la misma palabra abandonos cuando hablamos de un tema tan delicado? El Papa, en esas palabras que dijo a la plenaria, decía literalmente, es verdad que algunos abandonan por un acto de coherencia, porque reconocen después de un discernimiento serio que no han tenido nunca vocación, pero otros, con el pasar del tiempo, dejan de ser fieles, muchas veces tan solo pocos años después de la profesión perpetua. Entonces, o sea, dice, algunos abandonan por un acto de coherencia. Dejar la vida religiosa puede ser un acto de coherencia. También esos forman parte de la hemorragia, también esos nos abandonan. Casi cotidianamente yo me tengo que relacionar con personas que han estado en algún momento en la vida religiosa, hoy son personas súper comprometidas, incluso con la vida religiosa. Jamás se me pasaría por la cabeza decirles, oye, ¿sabes que formas parte de una hemorragia que está debilitando la vida consagrada? ¿O nos abandonaste? Bueno, en cualquier caso, es para hacer pensar, ¿no? Segundo, es también otro tema, es la distinción entre síntomas y causas. Y en esa frase dice, está en el documento, dice así, de hecho es la primera frase del documento, dice, la realidad de los abandonos en la vida consagrada es síntoma de una crisis más amplia que cuestiona las diversas formas de vida reconocidas en la Iglesia. Esa es la frase literal. Habla de que es un síntoma, que la crisis es más amplia y que afecta a todo el mundo, no solo la vida consagrada. Entonces, en primer lugar, esa distinción entre síntoma y causa me parece muy importante, porque obsesionarse en los síntomas no ayudaría a hacer el diagnóstico correcto. Y bueno, vamos a ir viendo a medida que vamos hablando que las causas son extremadamente variadas y complejas. Entonces es importante focalizar en lo que es importante.
Segundo, esa misma frase subraya la importancia del contexto y dice que es una situación de crisis generalizada. Por tanto, es una invitación a abrir la mirada al contexto más amplio. La vida consagrada está en crisis porque está en crisis la Iglesia y porque está en crisis la sociedad. Estamos en un momento histórico de cambio de época, está terminando una época y lo percibimos en lo caótico del momento actual. Es crisis económica, es crisis cultural, es crisis social, crisis política. Entonces, desde esa visión, ¿qué nos está diciendo este tema de la fidelidad? Entonces, finalmente, teniendo en cuenta este contexto más amplio, yo creo que lo mejor del documento es que nos invita a repensar la fidelidad y la perseverancia en el aquí y ahora de este momento histórico que estamos viviendo. En primer lugar, creo que es un cuestionamiento a las congregaciones, no solo sobre la responsabilidad de acoger vocaciones, es decir, discernir, acompañar. Ya me tocó, al menos una vez, decir a un grupo, ¿para qué quieren vocaciones si después no las cuidan? Entonces, hay una responsabilidad muy grande. Pero también a nivel congregacional, creo que es importante preguntarse qué significa en este contexto de hoy ser fieles como congregación y perseverar. La mayoría de las congregaciones, si no todas, nacieron en momentos como este, de crisis, de caos, de confusión. Por tanto, no estamos viviendo una tragedia, sino que estamos en el contexto más adecuado para florecer y dar lo mejor de nosotros mismos. Así nacimos y así nos desarrollamos. Y finalmente también para cada uno de nosotros, para cada religioso, para cada religiosa. ¿Qué significa para mí ser fiel y perseverar en este momento? ¿Cuál es la contribución que voy a dar para que nazca esta nueva civilización, esta nueva cultura del cuidado, del diálogo, de la inclusión? Bueno, esta es mi reflexión. Me he ajustado, creo, a los 10 minutos y da un poco de visión global del documento. Gracias. Muchas gracias, Emily. Vamos a ceder ahora la palabra a la hermana Yolanda Kafka, claretiana de origen polaco y políglota. Es doctora en Teología de la Vida Religiosa, superiora general de las misioneras claretianas. En la actualidad está ofreciendo este gran servicio a la vida consagrada femenina desde la presidencia de la Unión Internacional de Superioras Generales. Hermana Yolanda, gracias por tu presencia y por tus palabras. Ahora te escuchamos a ti. Gracias. No soy doctora, enfermera si es caso, pero sí, el proceso de doctorado ha sido truncado por las responsabilidades que me ha confiado la congregación. Gracias por esa oportunidad de compartir con ustedes lo que ha supuesto para mí la lectura del documento, y yo me he hecho una lectura desde la formación, desde los desafíos para la formación, porque creo que cuando leemos algún documento que habla de la vida religiosa, independientemente del área que toque, siempre lo aterrizamos a la formación. Y ciertamente me podría preguntar, ¿no?, si estamos formando para una fidelidad, para la alegría de la perseverancia. Si hay fidelidad, si hay perseverancia, eso habla ya de un proceso formativo bien llevado. Pero todo comienza por las bases, aunque ya dice el documento que tiene que entenderse como un proceso dinámico que dura toda la vida, un proceso abierto, un proceso que a lo largo de la vida tiene sus discernimientos y se afianza, se profundiza. Creo que en los últimos años hemos hecho una profundización muy grande en la vida religiosa, y puedo hablar desde la vida religiosa femenina más, sobre los procesos formativos vistos como procesos continuos
integrales, personalizados. Se ha hablado de que ciertamente las bases de las etapas iniciales son fundamentales para ello, y el documento también nos pone sobre aviso sobre cómo se elaboran, cómo se proponen esas bases, en qué estructuras. Pero yo me acordaba de una expresión oída hace años, de que antes de la formación tenemos que hablar primero de la persona, de la estructura de la persona, tenemos que hablar de la educación, o sea, de una propuesta pedagógica, y yo diría también de la evangelización del llamado, de la reevangelización. De alguna manera, el Papa en esta alocución, en el discurso que ha dirigido a los participantes de la plenaria, habla de la fragmentación de la sociedad que afecta las personas. Por tanto, en las bases que echamos, nunca sobra el tiempo, las energías, los procesos que puedan ayudar a las personas a estructurarse como personalidades. Solo así, como también leemos desde la espiritualidad ignaciana, cuando hay sujeto puede haber un discernimiento y un camino responsable. Ciertamente, para que el proceso formativo tenga una cierta garantía, bueno, no, creo que no lo hay, porque la persona es un misterio, pero hay algunas prerrogativas que podemos pensar. Por ejemplo, que la formación sea personalizada. Personalizada no significa individualista, aunque también hemos atravesado una época donde la formación ha sido fuertemente individualista. En este proceso de personalización, el documento habla muchísimas veces sobre la necesidad del acompañamiento, que es un requisito y es una pedagogía y es un modo de realizar la formación. Por lo tanto, cuando hablamos de los procesos formativos, siempre y pensando en el modelo de Jesús con sus apóstoles, aterrizamos siempre en la persona clave, que es la que acompaña estos procesos de modo personal. Esto ciertamente trae sus interrogantes hoy y de ahí se desprenden a veces lagunas cuando, por ejemplo, los grupos de formandos, formandas, que todavía existen, son numerosos en algunas geografías, o también en otras geografías los formandos son pocos, son a veces una, dos personas, y el que acompaña, para él el acompañamiento es una de las tantas tareas que tiene, y entonces la calidad de ambas situaciones, que las propongo así como en extremos, pero son ciertamente preocupantes, ¿no? Creo que la fidelidad la pienso siempre como algo que arranca del pasado, y el documento también habla de la importancia de la memoria, de colectar en el corazón, de guardar la memoria del proceso, de lo que Dios realiza en mí como llamada, pero que la fidelidad tiene que ver mucho con el futuro. Es la que lanza al futuro, es la que me dice hoy, me ayuda a decir, sigo, quiero crecer, quiero continuar. Entonces, pensando en ello, pienso en la situación de hoy en la que vivimos y en los desafíos que tiene, de qué manera la fidelidad, la perseverancia nos puede lanzar para el futuro. ¿A qué, llamémoslo así, resiliencia evangélica nuestra formación prepara en la vida religiosa? ¿A qué creatividad en la fidelidad, creatividad de respuesta a los signos de los tiempos, agilidad de nuestras estructuras
y movilización para responder a los desafíos del mundo. Me planteaba esas preguntas para ver que es verdad, ¿no? Que la fidelidad tiene que ser dinámica. Y lo dice en algún momento el documento, que tanto el conocimiento de la realidad como el conocimiento de la persona son dos dinamismos constantes que nunca acaban. Me pregunto, ¿la formación nos prepara para ir cuestionándonos toda la vida y no dejar las cosas por supuesto cuando llegamos a una cierta edad? Creo que en este sentido la fidelidad como respuesta tiene que considerar, pues eso, la obediencia a la realidad, la obediencia a los signos de los tiempos, la obediencia a los pobres, la obediencia a los procesos de la Iglesia, de transformación, interculturalidad. Y pensando en esa dimensión intercultural, pensaba yo cuántas veces los procesos mal llevados de interculturalidad también han sido causa de quebrar los procesos, de interrumpir o de realmente mermar, ¿no? la resiliencia en las personas, en los consagrados. Conversando sobre el documento, me preguntaba también en qué medida los planteamientos que hace pueden ser adaptados, deben ser adaptados en los diferentes contextos en los que vive la vida religiosa. Ciertamente hay situaciones en las que la contención del grupo como sistema de crecimiento es muy fuerte, por lo tanto la cristalización de la persona y en su autonomía lleva mucho tiempo. En esos lugares tal vez la fidelidad o la crisis de la fidelidad coincide con un periodo en el que la persona llega más a definirse autónomamente. Sin embargo, en otros lugares donde nuestra educación, nuestra forma de crecimiento apuesta más por la autonomía, por el individuo, tal vez también el contraste, el manejar las diferencias, la contención para las diferencias es un punto crítico en la fidelidad. Me gustaría que este documento pudiera ser oportunidad para profundizar en las diferentes áreas de la fidelidad. Algunas ya las he mencionado, como es el área de la autoridad, de la obediencia, de la necesidad del discernimiento en la fidelidad. También me gustaría que se pudiera profundizar en la dinámica de la fidelidad cuando la fragilidad de las estructuras, cuando la fragilidad de las personas es grande. Entonces, tanto la comunidad como la persona misma se siente puesta a prueba en su fidelidad. Por eso las líneas generales creo que deben ser contextualizadas también. ¿Cómo considerar la fidelidad también como una dimensión multidisciplinar, donde desde la dimensión espiritual, que es la fidelidad, que es la vida de la experiencia de Dios, la oración, se encarna
en todos los diferentes aspectos de la vida religiosa, de la tarea apostólica, de las relaciones, de las dificultades en el gobierno. Por eso me gusta pensar que la fidelidad, más que un camino, es un puzzle, ¿no? Es una armonía de elementos que encajan y forman un cuadro que con el tiempo adquiere visión, adquiere su conjunto. Entonces, invito una vez más a lectura de ese documento. Creo que uno de los valores que tiene es porque recoge en su material como una síntesis de un pantallazo, ¿no? de los documentos eclesiales que en los últimos 20-30 años han salido y que hablan sobre los dinamismos de la fidelidad en esas diferentes áreas de las que hablamos. Y creo que, como dice bien el documento, a los que llevamos la responsabilidad de animación de la vida, de la fidelidad en la congregación, nos ofrece puntos para traducir en procesos, en relaciones, en propuestas concretas. Muchas gracias. Muy bien, Yolanda, muchas gracias por tu aporte. Evidentemente, los comentarios que nos están haciendo nuestros hermanos que conocen tan de cerca y con tanta profundidad la vida consagrada no nos ahorra la lectura del documento, pero ciertamente nos van orientando a una mejor lectura del mismo. Vamos a dar la palabra a nuestro siguiente invitado. Tenemos también con nosotros al padre Arturo Sosa, actual prepósito general de la Compañía de Jesús, que está ofreciendo actualmente este servicio también como presidente de la USG, de la Unión de Superiores Generales. Él conoce bien la vida consagrada y es testigo de la génesis de este documento que estamos comentando. Nos ofrece su visión sobre las causas de los abandonos y sobre la importancia del discernimiento. Un jesuita siempre tiene que hablarnos a los demás un poco sobre el discernimiento que nos hace falta. Padre Arturo, suya es la palabra. Le escuchamos con atención. Muy buenas tardes o muy buenos días. Quisiera comenzar diciendo que firmo más cartas de felicitación por 50, 60, 70 años de vida religiosa que dimisorias de miembros de mi congregación religiosa. Soy pues testigo del don, de la fidelidad y la alegría de la perseverancia. Los presupuestos no explícitos del documento, no participé en esa plenaria de la congregación, no era todavía presidente de la USG, me hacen preguntarme si los tiempos actuales son tan distintos como parece plantearse a los anteriores. Quizás sea necesario profundizar un poco más el análisis y darle más densidad histórica al tema de la perseverancia en la vida religiosa. Es verdad que en aquellas zonas del mundo en las que hubo muchísimas vocaciones, han disminuido el número de vocaciones. Pero también debo reconocer que la calidad de las personas que entran en la vida religiosa en esas zonas donde hay menos vocaciones hoy son de una gran calidad. Son personas que eligen esta llamada de la vida religiosa como su estado de vida en un contexto que no es favorable. Hasta donde llega mi conocimiento, no me atrevería a establecer la disminución de la perseverancia en la vida religiosa como una característica de lo que hoy somos en la iglesia. Siguiendo el pensamiento del padre Adolfo Nicolás, que en paz descanse, mi predecesor en esta oficina, diría que las distracciones de lo que da sentido a la consagración religiosa minan la fidelidad y afectan la perseverancia en la vocación. ¿Cuáles son esas distracciones? El descuido de la vida espiritual
que mantiene vivo el primer amor es un denominador común en el abandono de la vida religiosa. La incapacidad de la persona de incorporar en su vida la fidelidad a los votos según el carisma de la congregación a la que se ha unido es otra clave importante para entender alguna salida. La dificultad para establecer las relaciones humanas sanas con los hermanos o hermanas de distintas características personales, distintas edades, culturas de origen, esa dificultad de relacionarse sanamente con la diversidad también afecta a la perseverancia si no se encuentran los espacios para crecer con tranquilidad. Diría que también la baja calidad de la vida comunitaria obstaculiza el complejo proceso por el que cada persona asimila las características propias del carisma de la respectiva congregación. La dificultad de integrarse porque la vida comunitaria no ofrece las condiciones, los espacios, las relaciones sanas, lleva fácilmente a no seguir en esa vida. Pertenecemos a una iglesia y a unas congregaciones religiosas con una larguísima tradición histórica. No hemos llegado todavía a conocer en profundidad las características de la sociedad secular en la que vive hoy la mayor parte de la humanidad y a la que se dirige el resto de la humanidad. No siempre somos conscientes de la diferencia cultural que existe entre quienes recibimos las nuevas vocaciones y quienes las siguen. No es simplemente una cuestión de brecha generacional o diferencia de edad. Las nuevas vocaciones vienen de una época histórica diferente a la de las quienes hemos perseverado en la vida religiosa durante las últimas 5 o 6 décadas en las que se ha producido este tremendo cambio de época y no siempre hemos percibido ese cambio con la suficiente profundidad para poder establecer los puentes necesarios. Quienes provienen de la sociedad secular tienen fragilidades y fortalezas distintas a los que entramos en la vida religiosa desde sociedades menos secularizadas. Crear las condiciones para la perseverancia en la vida religiosa exige de nosotros la capacidad de dialogar con la sociedad secular y vivir nuestra consagración con sentido en la sociedad secular. Transmitir el carisma fundacional de cada congregación a los que hoy se unen desde la cultura secular exige poder dialogar con códigos capaces de comunicarnos con ellos en profundidad. El Concilio Vaticano II lo intuyó con claridad al pedir a la vida religiosa volver a sus fuentes carismáticas como fundamento de su perseverancia en la historia como signo del reino de Dios. Solamente esa fidelidad al carisma fundacional nos permite crear nuevos puentes y nuevos diálogos. El acompañamiento es clave, lo sabemos, en todas las fases de la vida religiosa. Y quizás el mayor desafío que enfrentamos para facilitar la fidelidad en la perseverancia. Comienza con el acompañamiento de quienes tocan a la puerta de cada congregación. El proceso de admisión a la vida consagrada es un paso crucial. Necesita conocimiento profundo de la persona que siente la llamada y un discernimiento espiritual de ella misma y de quien tenga la responsabilidad de su admisión a la congregación. Muchos abandonos tienen su origen en un proceso de admisión precipitado o superficial en el que no se llega a fondo y produce consecuencias más adelante. Es necesario garantizar las condiciones para hacer de la admisión un momento en el que tanto la persona como el instituto religioso tomen una decisión madura. A veces la angustia por los números nos nubla la vista y no permite hacer ese discernimiento maduro. En estos años he recordado con frecuencia
cómo San Ignacio no habla de un proceso de formación para entrar en la compañía de Jesús. Siempre usa la palabra probación. En efecto, acompañar el proceso vocacional hasta que la persona pronuncia sus últimos votos supone probar que está preparado para recibir la gracia que el Señor garantiza a quien llama a seguirlo en el estilo de vida de cada congregación. Lo que llamamos programas de formación tendrán éxito si realmente acompañamos la puesta a prueba que supone el proceso de hacerse una persona consagrada. Solo podemos acompañar el proceso si también somos probados nosotros en la capacidad de ser guiados por el Espíritu. Esa es la prueba fundamental. Ser consagrado es tener la capacidad de ser guiado por el Espíritu. La fidelidad se adquiere a través de poner el fundamento sobre la roca que es Cristo y probarlo ante los vientos y tempestades, como dice el Evangelio. Vientos y tempestades que pueden ser pequeños o grandes y que se presentan en cualquier momento de la vida de la persona, de la comunidad y de la congregación. Son fundamentos de una casa compartida. La vida consagrada siempre es una casa común, es una casa de todos, porque se participa en comunidad. De allí también se desprende la importancia de la calidad del acompañamiento, que no se limita a las personas encargadas de la formación, sino a toda la comunidad y diría más, a todo el cuerpo del instituto al que pertenecemos. El acompañamiento será mejor mientras más desarrolle la capacidad de percibir las heridas de cada persona trae y que necesitan ser curadas, mientras más sepa detectar lo más pronto posible si existen problemas serios que indican la imposibilidad de esa persona para integrarse al carisma de la congregación. Por tanto, se requiere un acompañamiento capaz de abrir espacios a la transparencia de los jóvenes religiosos o religiosas. Sabemos que la transparencia nunca es fácil. Es decir, pronunciar los votos desde el fondo del ser de cada quien supone la capacidad de conocerse y dar a conocer la intimidad afectiva. Supone también el desapego de los bienes materiales y la disposición a ser guiados por otros en decisiones fundamentales de la vida y misión de cada uno. Ese desprendimiento es una clave para poder discernir la vocación. Ofrecer un acompañamiento capaz de crear esas condiciones es el desafío para cada congregación si de verdad quiere crear las condiciones para transmitir el carisma en el que se funda el único fundamento de la fidelidad perseverante. Desde mi experiencia, no me atrevería a establecer un perfil de la persona consagrada que no persevera. Son tan distintas las personas llamadas a la vida religiosa, sus contextos, sus culturas de origen, los sitios, estilos y formas de vida y trabajo que se encuentran, que resultaría aventurado generalizar para dar rasgos comunes. Sin embargo, sosteniendo e insistiendo en la particularidad de cada caso, podría señalar 3 motivos presentes en diversos tipos de personas que dejan la vida religiosa. Primero, un conocimiento superficial de la familia religiosa en la que se entra, que lleva a descubrir en algún momento de su proceso una incompatibilidad entre ella y el propio modo de vivir o de actuar. La responsabilidad de dar a conocer el instituto es de cada instituto. Entonces, ese conocimiento superficial en gran parte es responsabilidad de nosotros mismos. Segundo, a medida que la persona va entrando más a fondo en el conocimiento de sí mismo y madurando en su afectividad, pueden despertarse necesidades, creencias o principios que indican claramente su incompatibilidad con la vida religiosa y o con la misión del instituto. O sea que la persona que entra no ha descubierto todo de sí y el proceso mismo puede llevar a descubrir aspectos de su vida que dicen, bueno, este no es el camino en el cual me puedo realizar.
la coherencia a la que hacía referencia el hermano Emily citando al Papa. Y tercero, la crisis de la mitad de la vida, que no es enfrentada con claridad o no es bien acompañada y termina llevando al abandono en la vida religiosa. Muchas veces esa crisis de la mitad de la vida coincide en los casos de las congregaciones con sacerdotes, con el comienzo de la vida sacerdotal. Y entonces pareciera que se asocia con la ordenación, pero no, se está asociado a los procesos personales de la propia vida humana. Y concluyo volviendo al título del documento, que nos lleva a reconocer la fidelidad como un don y la perseverancia como fuente de alegría profunda. Nuestro desafío es vivir de tal manera nuestra vocación que nos mantengamos de verdad abiertos al don y seamos perseverantes en recibirlo para poder vivir con alegría. Muchas gracias. Arturo, muchas gracias. Vamos a dar voz a la última invitada. Como dicen los anglosajones, last but not least, no la menos importante, aunque hable la última. La hermana Mariña Ríos, que es la actual presidenta de la Confer de España, miembro de la Compañía de María, en la cual ha servido por muchos años también como superiora mayor en España, y en la actualidad ha vuelto a la tarea formativa y compatibiliza un poco esta labor continuidad en Confer con la de ser ahora maestra de novicias. Hermana Mariña, gracias por aceptar participar en este encuentro y te vamos a escuchar con atención y con gusto lo que quieras compartir con nosotros sobre los ecos que te ha producido este documento. ¿Te tienes que quitar el mute? A ver, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, o buenos días, y gracias, Fernando. En mi aportación, entre las cuestiones que me planteaba Fernando para pensar un poco qué podía aportar, la primera que me planteaba hacía referencia a qué podemos decir en España de la hemorragia vocacional de la que ya habló Emily. Mi respuesta no puede ir. Habló Emily, agradezco un poco lo que nos ha aportado, ¿no? Cuando pensaba qué decir, digo, pues no quiero decir algo por intuición, algo sin datos. Actualmente no tenemos datos como Confer, pero sí estamos en hacer una reflexión, una recogida de datos, pero yo diría no sobre los abandonos, sino sobre la fidelidad, con motivo de este documento de la CISBA, más con motivo de la fidelidad, y dentro de ella los abandonos. Pero más allá de esto, hablando de hemorragia, el término hemorragia a mí me evocaba pérdida de vida. Y desde ahí creo que hemos de contemplar esta expresión matizada, al menos en dos sentidos. Uno es las salidas, que parece lo más evidente, y esas salidas también entendidas no solo de un modo, sino también como fidelidad, y esa otra pérdida de vida que a veces no es salida del instituto, que es quedar, pero quedar aguando la vida. Creo que son dos cosas que hay que tener en cuenta. Pero al mismo tiempo me parece que abordar y afrontar esta pérdida de vida hay que hacerlo desde la vida que hay, situando en la realidad de vida que muchas veces no hace ruido, de vida de fidelidad, de entrega, de búsqueda, de fraternidad, de pasión por el Señor y por el Evangelio, que es la vida de la mayoría, muchos consagrados y consagradas. Porque si no, me parece que tendríamos una imagen distorsionada de la realidad. Entrando ya en el documento, me parece importante entrar en su lectura y que los religiosos y las religiosas entremos en su lectura, en su profundización y también en una profundización que nos haga pensar y repensar lo que nos evoca.
Para hacerlo me parece importante tener en cuenta que por debajo del documento y atravesándolo late un elemento clave, que es el don de la vocación. El don de una vocación que se vive como gracia, que provoca agradecimiento y que lleva a desplegar la gracia recibida, a vivir la entrega de la propia vida a Dios y a los otros gratuitamente y hasta el final. Me parece que de fondo late un don que provoca alegría y que permite vivir confiadamente la existencia. Ciertamente un don que hay que cuidar, y por lo tanto que es también tarea, y un don, yo diría, que hay que acoger permanentemente y al que responder en cada momento de la vida de modo nuevo, con toda la vida, con todo lo que se es y con todo lo que se puede. Desde ahí, desde este abordar, desde el don, me parece que nos puede ayudar a profundizar el documento, tanto en lo personal como en función de servicios. Yolanda nos hablaba de una lectura desde la formación, desde el gobierno, y también como comunidades o como institutos. Creo que es importante hacer esta profundización, como decía antes, desde la clave que da título al documento: el don de la fidelidad y la alegría de la perseverancia, y no hacer una lectura reduciéndolo a la experiencia de los abandonos. Tanto cuando se tocan puntos críticos que pueden estar en el origen de los abandonos, como cuando se muestran caminos para alentar la fidelidad y la perseverancia, me parece que ahondar en el documento nos puede ayudar a dejarnos confrontar en lo personal, en lo comunitario y en lo institucional por distintos aspectos, tantos por los que se recogen como dificultad, ¿no?, aspectos de la cultura actual, aspectos que tienen que ver con lo provisional, con lo fragmentario, con la pérdida de valor de los compromisos estables y que nos pueden afectar en nuestra vivencia de la vida consagrada, como también el peligro de vivir en la mediocridad o en la tranquilidad, como también dejarnos confrontar por eso que se recoge como orientación. Ya se hacía alusión al acompañamiento, al discernimiento, ¿no?, al valor de la comunidad, y también dejarnos confrontar por lo que se expresa como sentido hondo y posibilidad, ¿no?, que aparece a lo largo del documento en distintos momentos y que nos ayuda a vivir hondamente en cada momento la vocación, ¿no? Esa necesidad de poner en primer plano la radicalidad evangélica como camino de realización de la propia vida y no otro, como cuidar el encuentro con el Señor, acabamos de escucharlo, ese encuentro que alimenta la fidelidad y que abre a la plenitud. Me parece que también el documento nos puede ayudar a hacer memoria del don de Dios en la propia vida y también siendo conscientes de las situaciones que pueden crear malestar o dificultad. Todo esto nos puede ayudar a prevenir, también a tener una mirada lúcida, pero sobre todo a saber escuchar la realidad y a saber escuchar al otro, a detectar situaciones para acompañarlas, pero también a reconocer, y algo se aludía antes, la otra cara de estas situaciones. Eso que ayuda a vivir la fidelidad a la vocación recibida y que hemos de cuidar y que hemos de alentar. De algún modo, me parece que reflexionar sobre lo que el documento recoge nos ayuda a seguir siendo conscientes del valor del testimonio, del valor de lo que transparentamos, de lo que los demás perciben de nuestras vidas y que puede ser sencillamente anuncio de buena noticia y testimonio de un Dios fiel. Y me parece interesante, y en algún momento me parece que Yolanda hacía referencia, a ahondar y caer en la cuenta de cómo entendemos la fidelidad y la perseverancia.
si la entendemos como algo estático o la entendemos y la vivimos como algo dinámico, como algo que nos ayuda a avanzar, a caminar, a seguir siendo seguidores y seguidoras de Jesús. A mí me parece que el documento ayuda al gobierno para poder detectar situaciones, para poder acompañarlas, pero también para interrogarse de qué aspectos tienen que ver, de aspectos que no ayudan a la fidelidad y a la perseverancia, tienen que ver con deficiencias de la institución que hay que abordar. O para analizar eso que se recoge como orientación, tanto para la formación inicial como la formación permanente, como para la vida de las comunidades, cómo lo estamos viviendo en las instituciones y qué hacer para posibilitarlo. Por otro lado, puede ayudar a las personas formadoras, a las responsables de las distintas etapas de formación, y en ese sentido me parece que Yolanda ya lo ha abordado suficientemente. Y yo subrayaría otra cosa que a lo mejor es más difícil que nos lo planteemos, pero yo creo que conveniente, y es cómo esto nos puede ayudar a confrontar, a ahondar en nuestras realidades y en nuestras dinámicas comunitarias, tanto en la comunidad local como en la comunidad en sentido amplio, a confrontar qué relaciones establecemos, qué sentido de fraternidad real vivido en el día a día tenemos, cómo es la calidad de nuestra comunicación, cómo es nuestro acompañamiento mutuo, nuestra ayuda mutua, qué experiencia de convocación y de misión común real tenemos y climas generamos. Desde ahí me parece que el documento nos puede ayudar a profundizar en todo esto desde la reflexión, no desde una lectura pasiva. El documento hace, y es otro de los aspectos que me sugería Fernando, hace referencia e insistencia en el acompañamiento y junto al discernimiento. Solo apuntar, porque me parece que ya está abordado suficientemente, solo apuntar que creo que cada vez somos más conscientes de la necesidad de este acompañamiento para vivir en la verdad de lo que somos y como ayuda a buscar la voluntad de Dios en cada uno. Un acompañamiento que nos ayude a buscar esto sobre la propia vida, pero también en la comunidad y como institutos. Y también para discernir la proyección apostólica, que es parte de nuestra identidad de consagrados, parte fundamental de nuestra identidad de consagrados. Y ahí discernir la realidad apostólica, pero también acompañar a las personas de esa realidad apostólica y acompañar a los jóvenes. No entraré en los distintos niveles y en las distintas etapas de acompañamiento de que habla el documento, porque me parece que ya se ha ido apuntando, pero sí más allá del acompañamiento personal, que quizás todos somos más conscientes, sí subrayaría dos cosas. Una, ese acompañamiento a lo largo de la vida, que quizá hemos de alentar más, que promover más, para seguir escuchando la llamada renovada de Dios y para seguir dando una respuesta renovada a esa llamada, y también el acompañamiento de los hermanos. No solo el acompañamiento personal, sino ese acompañamiento de la comunidad, ese sentirnos y sabernos acompañados, que nos confronta, que verifica nuestras respuestas y que nos alienta a seguir caminando. Y en cuanto a la comunidad, que sería otro elemento que aparece en distintos momentos del documento, me parece que la realidad comunitaria es muy diversa. No podemos hablar, o yo no me atrevo por lo menos a hablar, de cómo es la vida de comunidad en general, ¿no? La vida consagrada, los distintos institutos y también las propias comunidades no son algo uniforme. Hay diversidad de realidades, diversidad de experiencias, pero sin duda yo creo que la vida comunitaria ha hecho un camino de transformación en estos años,
en muchos años en los que se ha avanzado en cercanía mutua, en acogida, en búsqueda común, en apertura a la realidad, pero en el que también nos podemos preguntar si hay elementos que, siendo ayuda, no hemos sabido traducirlos adecuadamente, o por lo menos estando llamados a ser ayuda, como por ejemplo el acompañamiento a las personas por parte del superior o superiora local en las comunidades pequeñas, o si hay otros que quizás podemos diluir. Sin embargo, me parece que son elementos integradores de la comunidad y de algún modo aparecen en el documento la convocación y la misión. Y a su vez, la comunidad es el ámbito concreto en que vivir ese sentido de convocación, de pertenencia y de misión común que atraviesa nuestra respuesta, que atraviesa la fidelidad a la propia vocación. Y esto diría tanto en la comunidad local, pero también el sentido comunitario más amplio, como provincia y como instituto. Desde ahí me parece que la comunidad, la fraternidad, es pieza clave para el sostenimiento vocacional. Una comunidad que está llamada a ser acompañamiento, ayuda mutua, una comunidad que alienta la entrega a la misión, es espacio para buscar juntos el querer de Dios en cada realidad concreta. Y mirando hacia el futuro, Fernando lo preguntaba, ¿qué tipo de comunidad religiosa puede ser fuente, por un lado, de satisfacción vocacional para todos y además un poco de atracción para nuevas vocaciones? Quizás es muy sencillo. A mí me parece que comunidades de gente que está en camino y en búsqueda, de gente que no se detiene, yo diría comunidades de hermanos, hondamente de hermanos, que supone gente que cuida junto a la fe, que buscan juntos cómo descubrir la presencia de Dios y la acción de Dios en cada realidad, que se ayudan a avivar la pasión apostólica, la entrega, comunidades que van tejiendo una vida cálida y una vida humana en el cada día, sencillamente, en el cuidado, en el apoyo, en el encuentro, en el diálogo hondo, en la ayuda para vivir en verdad cada uno. Comunidades abiertas al entorno, a la realidad, a las personas con las que se comparte la misión, a los jóvenes. Comunidades que desde ahí, desde esa apertura, sean espacios de acogida, de diálogo, de encuentro y de oración para todos, que transmitan sencillamente el Evangelio. Yo diría fundamentalmente comunidades sencillas en su vivir, en su hacer, en su estar con la gente. Y comunidades de gente agradecida y desde el agradecimiento. Muchas gracias. Y ahí lo dejo. Muy bien, Mariña. Muchas gracias a ti por tu aportación, siempre desde esa perspectiva también de la formación. Vamos a abrir un tiempo, me dicen que nos podemos alargar un cuarto de hora más, así que vamos a abrir un tiempo, 10 minutos de un pequeño diálogo. Yo he ido recogiendo muchas preguntas que han ido apareciendo en el chat de tantos lugares. Fijaos, más o menos hay unas 950 personas conectadas, con lo cual muchas comunidades que están viendo juntas este evento, esta presentación, pues nos hace la idea del interés que ha suscitado y del seguimiento que está teniendo. Después diré una palabra para muchos que preguntan a ver cómo adquirir el documento, etcétera. Pero voy a intentar hacer algunas preguntas. He querido juntarlas un poco para que podamos dialogar brevemente. Varias personas preguntan algo sobre la fidelidad y la perseverancia. Preguntan, ¿toda perseverancia es fidelidad? ¿Cómo hay que entender hoy la fidelidad? Nos decía aquí una de las personas que nos escribían en el chat, ¿no? ¿Qué es la fidelidad? ¿Fidelidad a qué? ¿Fidelidad a quién? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que cuidar? Emily, esta pregunta para ti, ¿qué te parece un poco por ahí, ¿no? ¿Toda perseverancia es fidelidad? ¿Fidelidad a qué? ¿Fidelidad a quién?
es un don que recibimos, pero a la vez lo tenemos que cuidar y trabajar. Por ahí. Emily, ¿te parece? Emily. ¿A quién lo has dicho? Perdona. A ti. Ok, de acuerdo. Sí, gracias. Pues sobre el tema de la fidelidad, y he visto también personas que ponían alguna cosa con relación a la novedad, al cambio. Yo creo que ser fiel en muchos casos significa hacer cambios muy profundos. Una cosa es reproducir lo que hicieron nuestros fundadores, y eso podía ser una traición, porque los contextos han cambiado, porque la realidad actual es muy diversa. Entonces, se trata de recrear el carisma, de recrear la misión en el contexto actual. Entonces, yo creo que fidelidad es tener la mirada puesta en el Evangelio, tener la mirada puesta en nuestro carisma, en el foco de nuestra misión, y claramente una mirada en el contexto actual. O sea, si mi fundador, mi fundadora estuvieran aquí, ¿qué respuesta darían? Y puede ser pues que no hiciera lo mismo que hizo en aquel momento, que dé otro tipo de respuesta, ¿no? Y luego, fidelidad, perseverancia. A mí lo de la perseverancia me hace pensar mucho en la constancia. Una característica de los primeros cristianos dice que era la paciencia, y la consideraban como una de las virtudes más altas. Es decir, en momentos de dificultad estoy allí dando el callo, continuando, etcétera, ¿no? Esto es lo que me sugiere estas dos palabras, la relación de esas palabras. Sí. Sí, alguno de los que nos preguntan también nos dice, hace preguntas, algunos haciendo alguna afirmación también cuando preguntan, ¿no? Porque hay una inquietud de muchas preguntas que nos hablan de, bueno, cómo acoger y ayudar a acoger las vocaciones de hoy en estructuras que nacieron en siglos pasados, ¿no? ¿Qué es lo que nos pregunta, por ejemplo, eso Silvia Rozas? María Luisa Berzosa nos dice si tenemos que revisar a fondo los formatos en que hoy queremos que vivan nuestras nuevas generaciones. Otros también hablan ahí de que hoy la vida religiosa quizá no atraiga tanto a los jóvenes. Padre Arturo, ¿qué le parece a usted esto? Es decir, hoy, sin duda, ¿cómo adaptarnos nuestra vida para que pueda ser también motivo de atracción para otros que quieran seguir nuestras huellas? Absolutamente de acuerdo. Hablando de la fidelidad, el padre Kolvenbach acuñó un término que usamos con frecuencia que llamaba fidelidad creativa, que parece una paradoja, pero es la única verdadera fidelidad. Y antes me referí a la necesidad de dialogar con la cultura secular. O sea, nosotros no podemos vivir la vida cristiana ni la vida religiosa pensando en una sociedad que ya no existe, en unas estructuras que no existen. El gran signo de los tiempos en este momento, pienso yo, la forma como nos está conduciendo el espíritu es hacia ese diálogo con la cultura secular, y me encuentro con muchas personas que tienen en su mente como una visión negativa de lo secular, que la sociedad secularizada es una especie de pérdida. Más bien, yo creo que tenemos que verla como una ganancia, la ganancia de los tiempos modernos en los que verdaderamente se pueden hacer procesos mucho más libres, mucho más personalizados y en tipo de relación mucho más profunda con cada persona y cada situación. Entonces, bueno, yo creo que obviamente la vida religiosa tiene que vivir su propio tiempo desde el carisma que la fundó. Hay algunas preguntas también relacionadas con el ámbito de la formación. Yolanda, nos pregunta alguien, tú que eres tan multicultural, nos pregunta alguien, Isabel Migueles, nos dice en concreto, ¿en qué punto afecta la interculturalidad a la fidelidad? Si la fidelidad se entiende igual dentro de nuestras comunidades, desde que son formadas por personas de diferentes
culturas y cómo entender esto también, cómo ir trabajándolo en la formación. Sí, esto creo que cuando decía yo de crear las bases para la formación, es muy importante conocer la cultura de la que somos, ¿no? Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos y cuando nos encontramos con otros, dar espacio para conocernos, porque hay dinámicas que son importantes. Por ejemplo, la imagen de Dios está muchas veces vinculada a la cultura. ¿Qué imagen de Dios, qué imagen de la Iglesia, qué imagen del consagrado está vinculada a una cultura? Eso necesita una elaboración, una conversión, una purificación, ¿no? Ahora, es verdad también que cuando se dan procesos interculturales, cuando se encuentran las culturas, lo que queda inmediatamente en la confrontación son las cosas externas. Y es donde a veces se dan crisis de la comunidad, de estructura, incluso de viabilidad de una misión, pero hay que ahondar porque siempre hay debajo de muchas culturas, hay una cultura que nos une y que se construye, que es la cultura del Evangelio y que es la cultura de un carisma que tiene que encontrar puntos comunes, ¿no? Pero ciertamente pensando, por ejemplo, en la importancia que tiene, como yo decía, el grupo en una cultura y el individuo en otra cultura, matiza mucho el modo de comprender la fidelidad, ¿no? y el crecimiento de la persona. Sí. Mariña, preguntan también en referencia un poco a la formación permanente, no solo a la formación inicial, ¿no? Dicen, nos preguntan, ¿no? ¿Cómo animar esa fidelidad interna de la que se ha hablado también en los que permanecen, ¿no? ¿Cómo seguir animando y qué lugar ocupa la formación permanente en este contexto, ¿no? ¿Qué dirías si desde tu experiencia al frente de la Confer también, ¿no? De tanta formación que desde ahí también se promueve y se... Me parece que la formación permanente tiene que tocar distintas dimensiones. Para ser fieles, bueno, hay una formación más en las raíces, aún seguir apropiándonos del carisma, aún seguir apropiándonos y encarnando hoy lo que somos, y esa no es una formación que queda en la formación inicial y luego nos la aparcamos. Creo que una formación también ante la realidad es importante. No, para ser fieles en nuestra vida tenemos que ser fieles a este mundo y tenemos que hacer lecturas de esta realidad. Entonces, ahí hay otra dimensión de la formación, o una formación que nos hace pensar y repensar nuestra vida religiosa, nuestros modos de animación, nuestros modos de relación, la relación con otras formas de vida dentro de la Iglesia. Me parece que la formación permanente lo que tiene que ayudarnos es, en cada momento, a estar vivos. Y a estar vivos desde lo fundamental, que es el seguimiento de Jesús, pero en este hoy. Entonces me parece que tiene que tocar distintas cosas, dependiendo de los momentos o de las situaciones. Y tiene que capacitarnos para la misión también. También nos preguntan, Mariña, sobre el papel que ha de jugar también las ciencias humanas, la psicología, por ejemplo, en estos procesos de fidelidad, ¿no? Sobre todo pues, en la formación inicial, en la formación también permanente, ¿no? Sí. A ver, la psicología es una parte de lo que somos, no es ajena a todo lo que somos y respondemos o vivimos con todo lo que somos. Me parece que hay elementos de ayuda psicológica, bueno, primero para detectar, reconocer las posibilidades reales de vivir un tipo de vida con otros, un tipo de vida de consagración, ahí hay unas ayudas.
Pero también me parece que la psicología, por ejemplo, nos ayuda a trabajarnos dimensiones que nos hacen más aptos para vivirlas, a afrontar elementos de conocimiento propio, pero también dimensiones en donde podemos tener dificultad, donde necesitamos crecer, bien en la relación, bien para asumir nuestra propia historia, bien porque una persona lo más, yo diría, que ha afrontado y que afronta sus heridas o sus limitaciones es más capaz de responder y también de comprender las heridas y limitaciones de los demás y de acompañarlos. Padre Arturo, una pregunta muy concreta. Dice, ¿cómo ayudan los pobres a la fidelidad? Siendo fieles ellos mismos. Yo creo que una de las cosas que más nos impacta en el contacto permanente, en el compartir la vida de los pobres, es la fidelidad que los pobres tienen a su propia vida y cómo no aflojan en eso y cómo a pesar de las más diversas dificultades siempre encuentran la sonrisa, encuentran el momento de hacer fiestas, de compartir, cómo la vida no depende de circunstancias externas, es algo que brota del corazón. Creo que si eso lo recibimos de la misma manera, pues realmente desde el corazón es que encontramos la fuerza para la fidelidad. Emily, ¿qué hacemos con eso que tantas veces escuchamos, a veces en nuestras comunidades religiosas, de siempre se ha hecho así? ¿Cómo equilibrar un poco lo nuevo con ese siempre se ha hecho así? Nos pregunta una joven religiosa. Pues siempre se ha hecho así, realmente es que no es ningún argumento. Yo también lo escucho muy frecuentemente, pero el hecho de que se haya hecho así siempre, ¿y qué? ¿Y qué? ¿No? O sea, la llamada a la fidelidad, como decía antes, es una llamada a la creatividad. Arturo lo ha recordado. Además, está recogido en Vida Consacrata. Ahí se habla de fidelidad creativa, ¿no? Entonces, ojalá desterráramos esa palabra de siempre se ha hecho así, porque no necesariamente el haberlo hecho así significa que ha sido lo mejor que se podía hacer, ¿no? Además que es mentira, porque no es verdad que siempre se ha hecho así. Exacto, exacto. Yolanda, dice que tenemos que pedir por las vocaciones. Pedid al Señor de la Mies que nos traiga vocaciones, ¿no? A la Mies, para trabajar en la Mies. Pero también las tenemos que cuidar, ¿no? Los superiores y las superioras, que sois mayoría en el mundo, sois muchas más religiosas que religiosos, ¿qué papel tienen un poco en el cuidado de las vocaciones, tanto de los más jóvenes como de los que permanecen en esta fidelidad por tiempo, ¿no? ¿Qué papel tienen los superiores? Pues yo creo que el primero es ser también un anuncio de la fidelidad, o sea, ser personas serenas, ser personas entregadas, ser personas equilibradas, ser personas que se dedican con alegría al servicio a los demás. Eso, el mejor canto a la vida religiosa son los religiosos, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Y luego realmente la cercanía a través de tantos medios, la presencia. Jesús dice que los que perseveraron conmigo en las pruebas, yo creo que la perseverancia es presencia sobre todo, ¿no? A partir de una de calidad, ¿no? De cuidar significa apostar también por la participación de las personas. Cuidar no es una cosa activo de un lado y pasivo del otro, sino caminar juntos, hacer de las personas protagonistas de su historia, de su formación, que personalicen sus recorridos, que lo puedan compartir, que se sientan escuchados. Creo que los superiores siempre la primera tarea que tenemos es la de escuchar, de crear espacios de escucha para que tanto los que caminan alegremente como los que caminan con dificultad puedan expresarse, puedan encontrar
apoyo, ¿no? en su dificultad, en su crisis. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, porque son ya las 8:20, hemos estado 1 hora y 20 minutos. Muchísimas gracias. Y muy rica, la verdad, la reflexión ahí sigue, ¿verdad? Este diálogo que hemos tenido y esta presentación va a permanecer ahí en el canal de YouTube para cualquiera que lo quiera poder volver a ver, o personas que no lo han visto puedan acceder a ello. Así que, bueno, ahí queda por un tiempo largo esta presentación del documento que hemos hecho, ¿no? Gracias. Simplemente daros muchísimas las gracias a vosotros 4 que habéis querido colaborar con la presentación de este documento. Fijaos que este documento se ha publicado el día 2 de febrero, justo pues antes de la pandemia, ¿no? Entonces, desde la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, se publicó en italiano y no se pudo apenas presentar. Hemos hecho nosotros la presentación ahora en español, un poco extraoficial desde la editorial, pero para que la gente ya vaya conociendo el documento y no pase inadvertido, porque ciertamente esta cuestión de las vocaciones y de la fidelidad nos preocupa a la vida consagrada. Deciros algunas cuestiones prácticas. Ya digo, primero, daos las gracias por vuestra participación, por vuestro tiempo y por haber vencido también pues, lo que impone a veces un poco el hablar ante las cámaras y, bueno, pues nos vamos acostumbrando con esta nueva manera de vivir la normalidad que nos dicen. Algunas cuestiones prácticas. Me escribe ahí en el chat alguien desde Brasil a ver si van a poder acceder al documento. Yo soy el editor del documento en lengua española, pero el documento es propiedad de la Congregación de Institutos de Vida Consagrada. Entonces yo supongo que ellos más adelante lo pondrán en varias lenguas al servicio de todos, quizá en la página del Vaticano en Internet. Pero eso va a tardar. Entonces, decirles que la posibilidad que hay ahora mismo es el documento en español, que se puede adquirir en nuestra editorial, o bien a través de Internet, a través de la página www.publicacionesclaretianas.com para España, o a partir del 1 de agosto se va a distribuir para toda América Latina a través de la editorial claretiana de Buenos Aires, de Argentina. Eso es lo que atañe al documento en español. En italiano ya está también. Se podrá adquirir en las librerías en Italia o, si no, en la Editrice Vaticana. Deciros también que los realizadores de este evento, Católicos en Red, nos advierten de que esta retransmisión va a quedar a todos, como os he dicho, en el canal de YouTube. Y si queréis contactar con ellos, con esta institución, con Católicos en Red, no tenéis más que entrar en su página web. La pueden tomar nota, es www.católicos.red y ver ahí los servicios de comunicación que nos ofrecen también a las congregaciones religiosas, que como veis, esta retransmisión pues tiene una gran calidad, ¿no? Bueno, deciros que esperamos que este acto de presentación haya servido para abrir boca, por lo menos introducirnos en este nuevo documento, aunque esta presentación pues no suple la lectura, ¿verdad? Y sin otro en particular, pues hasta aquí llegamos, lo vamos a dejar en este punto. Daros las gracias a todos los que habéis participado desde tantos lugares del mundo y os agradecemos si os suscribís al canal de YouTube o a nuestras redes, tanto a Publicaciones Claretianas como a la Unión de Superiores Generales, al Instituto de Vida Religiosa, que también lo está transmitiendo por Facebook. Bueno, pues ahí estamos todos más en contacto y es una manera de también comunicarnos cuando tengamos otra nueva ocasión para encontrarnos. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Y ahí está el momento para todos, para vuestra disposición. El don de la fidelidad, la alegría del discernimiento. Muchas gracias y buenas tardes aquí, buenas noches, buenas tardes ya en América. Gracias. Saludos a la Confer. Gracias a todos.